bien. Vamos con este segundo intento. Recién intentamos transmitir juntos con Ale, pero no se pudo. Así que, bueno, voy a esperar ahora que él se conecte y que se vayan conectando ustedes. Así le damos comienzo a este vivo. Que se trata específicamente de la exigencia y la salud y cómo se interrelacionan estas dos variables de nuestra experiencia de vida. Así que, bueno, vamos a ver si podemos compartir junto con Ale un poquito de esta charla. A ver si lo encuentro. Bueno, aún no. Bueno, les contaba antes que mucho de lo que nos pasa en relación a la salud y a la exigencia, o mucho de lo que yo veo en consulta, es esta situación en la que o por permanecer en un estado de salud. Y muchas veces eso es una condición que la consideramos fija. Entonces, hola Ale, bienvenido. Vamos. Hola André, ¿cómo Lo estás? conseguimos. Muy bien. Sí, ¿vos me ves bien Qué ahí? día, amigo, qué día exigente que tenemos hoy, haciendo honor a esta, Tal cual, tal a cual, esta haciendo honor a charla. esta charla, haciendo honor a esta charla. Y sabés que ahora me pasa una cosa, que es que no te veo a vos en la cámara, pero no importa. Ah, ok. Bueno, va. ¿Querés? Bueno, no sé, si querés abrirlo en la compu en simultáneo o... Sí, es lo que estoy Sí, haciendo, así que dale. retrae. Bueno, vos ocupate de eso que yo, mientras le cuento a la gente un poco lo que me motiva o lo que me motivó a esta charla tiene que ver con un poco un proceso que vengo acompañando en consulta durante este último tiempo y que entrado diciembre se intensificó, ¿no? Y no es el proceso de una persona, es un proceso colectivo de personas que están como con la presión de un ciclo que se cierra y expectativas no cumplidas, ¿no? Y lo que sucede en la combinación de esas dos realidades es que aparece la exigencia, ¿no? La exigencia como eh, poniendo una presión y dando algo por sentado, ¿no? Que es que ahí Lu dice que se entrecorta. Bueno, no sé si el resto me escucha bien y si me lo pueden confirmar, buenísimo. Es lo que damos por sentado en general y que es motor de la exigencia, y es que hay una forma correcta de vivir esta experiencia, ¿no? Y digo esta experiencia y cada uno complete esta relación de pareja, este trabajo, este fin de semana, estas vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esa idea de base que brota de nuestra propia experiencia personal, de nuestras creencias, de nuestra historia, etcétera, construimos un marco de referencia. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio marco de referencia en relación a la exigencia. Algunas veces es un marco muy amplio y nos da movimiento y nos permite explorar un ratito un costado, otro ratito otro, y otras veces ese marco es muy reducido y nos pone en un lugar sumamente rígido, ¿no? Donde no hay variables para responder, ¿no? Y aparece como una única respuesta que termina siendo la frustración, el desánimo, la decepción, a veces incluso la culpa. Entonces, bueno, un poco ahí vamos abriendo el tema y no sé si está mejor ahí, Ale, ya pudiste conectar Sí, con la imagen. Genial. sí, ya estamos.
ya estamos. Bueno, Buenísimo. se me venían un montón de cosas mientras ibas hablando. Por un lado, bueno, gracias ahí por tocar todos estos temas. Siento que estás hablando un poco de mí, en parte. Bueno, creo que todos nos sentimos, todas un poquito identificados con esto. Se me venían varias cosas, ¿no? Como, primero, que recordar que los tejidos que están acordes a estas temáticas, en realidad lo que buscan en cada uno es diferenciarnos, o más bien diversificarnos, ¿no? Encontrar diferentes formas. Y, y todos los mecanismos que vos hablabas siempre están en función de querer copiar una forma, ¿no? Porque si yo me pongo en el lugar en el que me exijo, o en la autoexigencia, o en la exigencia hacia alguien más, en un punto lo que estamos haciendo es pretendiendo una forma que ya está creada dentro de mi idea, con esto que vos hablabas de los marcos de referencia, y queriendo que eso sea la realidad, ¿no? Tal vez empecé medio rebuscado, pero justo me tocaste algo ahí que he estado viviendo estos días, y que, bueno, nada, por algo estamos charlando hoy acá esto. No, ni hablar. Y sabes que cuando hablamos de forma, a mí me gustaría ampliar y bajarlo a algo concreto. Por un lado, hablamos de forma en términos de comportamiento, ¿no? Cuánto y cómo le exijo al otro o a mí mismo, ¿no? En una relación. Pero también hablamos de la forma concreta, de la forma del cuerpo, de la forma de algún tejido o de alguna parte del cuerpo, ¿no? No perdamos de vista que para los que ya tienen un recorrido en 5 leyes biológicas, cuando pensamos en tejidos que tienden o que tienen como sentido biológico el encontrar una forma más apta, estamos hablando de los tejidos que derivan del mesodermo nuevo, ¿no? Esencialmente estamos hablando de todo el aparato locomotor, estamos hablando de nuestro tejido adiposo, del tejido conectivo, ¿sí? Que es esa trama que recorre absolutamente todo nuestro cuerpo, también de partes de ovario, de testículos y algunas glándulas, pero fundamentalmente me quedo quizás con estos primeros que van a ser como ejemplos más sencillos para compartir dentro de este vivo, eh, porque si pensamos en el aparato locomotor, vamos a ver, de hecho, cambios de forma concretos, ¿no? O sea, cuando una articulación se inflama, cuando una articulación se hipertrofia o se deforma, ¿no? Que toma una forma nueva, que puede no gustarnos, pero que en definitiva es más eficiente para la función que tiene para cumplir. Bueno, ahí van llegando comentarios. Gracias a todos los que nos están saludando. Besos. Los estoy viendo entrar y bueno, no quiero interrumpir el diálogo para saludar a cada uno, pero muchas gracias por sumarse. Y sí, y totalmente, como dicen acá, en el fondo lo que busca el animal humano con esos comportamientos es pertenecer a una manada. Y sí, totalmente, en esto de formar grupos aparece necesariamente la comparación. Después interviene la cultura, ¿no? En la comparación, y esa es una lectura que podemos hacer en un segundo término, pero en principio la comparación nos sirve para diferenciarnos y para completar el grupo, ¿no? Que esto es lo que vos estabas planteando. Sí, y que en un sentido esa comparación siempre nos ayuda para saber qué lugar ocupamos dentro de esa manada que venían hablando acá, ¿no? Como toda función que yo quiero llevar adelante es para un bien que no es solamente el propio, sino que en el fondo siempre hace alusión a mi grupo. Y eso es súper importante porque en el fondo siempre la autoexigencia surge de la necesidad de demostrarle muchas veces a alguien más que somos
merecedores o que está bien pertenecer a ese lugar, ¿no? Entonces, se empiezan a mezclar un montón de cosas. Vos ahí recién hablabas de la cultura y culturalmente, claro, compararnos es en un punto tratar de ver cuál de los dos tiene una mejor aptitud en una sola función, ¿no? Como no tenemos el pensamiento de de la diversidad en el sentido de, está bien, vos vas o sos competente en algún lado, en algún punto determinado o en alguna función en particular, y vos sos competente en otra función en particular. Ahora, ambas personas son competentes. Eso en sí mismo es un proceso comparativo, pero no para ver quién es mejor en un ámbito determinado o para tratar de tener el mejor lugar, porque eso también está coordinado, ¿no? Desde el grupo. Entonces, creo que acá es donde la cultura nos ha enseñado a utilizar estos mecanismos de comparación y de competencia y de la autoexigencia o la exigencia y en definitiva la autoexigencia de una manera, vos recién al principio te escuchaba decirlo en dosis homeopática, siempre funciona, siempre está buena. Nos ha enseñado a sobreutilizar la exigencia, ¿no? La utilizamos como medio y como mecanismo para avanzar hacia cualquier lado. Y detrás de eso también hay una sensación de mucho esfuerzo, como siempre la idea es avanzar y dentro de ese avance hay una sensación de esfuerzo. Y yo pienso, la naturaleza se esfuerza, ¿no? ¿Hay esfuerzo en la naturaleza? Sí, es una gran pregunta. Y que nos invita a poner en evidencia esta distinción entre cuando el recurso adaptativo es meramente biológico y cuando hay una interferencia cultural. Porque es como vos decís, el río no, el agua del río no intenta subir el cauce, subir la montaña, ¿no? Se mueve en función del mismo esfuerzo. Y cuando en realidad nosotros como grupo nos acostumbramos a movernos frente a nuestro mismo esfuerzo, es decir, en nuestras áreas de competencia, en donde tenemos habilidades y aptitudes desarrolladas, el grupo funciona, ¿no? Pero, tal como planteadas, culturalmente hay una idea, y sobre todo en estas últimas décadas ha crecido la cultura del esfuerzo, ¿no? Y el éxito ligado al esfuerzo. Entonces, esto termina siendo en los seres humanos un punto de mucha interferencia en términos de restaurar el equilibrio del cuerpo. ¿Sí? Es un punto clave en los procesos crónicos, sea cual sea el proceso, ¿no? Sean procesos de mesodermo nuevo o de cualquier otro tejido y órganos, porque no perdamos de vista esto que nombré al principio, existe una parte de nuestro cuerpo, hay un tejido que nos recorre y nos atraviesa absolutamente en todos los órganos, que es el tejido conectivo, ¿no? Es el que le da estructura y sostén a cada uno de ellos. Entonces, siempre la forma está en juego. La flexibilidad y la rigidez, ¿no? Desde el tejido conectivo y el colágeno, súper fundamental. Totalmente. No, totalmente. Entonces, fíjense cómo esto que parecía ser un abstracto, ¿no? La exigencia y la salud empieza a cobrar forma. Y de la misma manera que nos plantea la segunda ley, que existen cambios que suceden cuando nos estamos adaptando a algo y cambios que suceden cuando nos dejamos de adaptar, si pensamos en términos de la activación de las respuestas biológicas cuando estamos en súper exigencia, vamos a ver que en general, si nos exigimos mucho, de manera aguda, aislada, en esos momentos sí podemos, ¿no? El tema viene después. El tema viene cuando me dejo exigir, ahí aparece en general la gran compensación ligada a dolores, a cansancio, muchas veces
a la fatiga crónica, ¿no? En realidad, bueno, la fatiga crónica tiene más que ver con estar entrando y saliendo de esta cuestión. Con procesos inflamatorios, con procesos de cambio de forma de las articulaciones, de los huesos, también con este cambio de forma ligado al sobrepeso y a la obesidad, ¿no? También ahí está puesta en juego esta aptitud o esta falta de aptitud. Sí, la anemia, ¿no? La anemia, temas autoinmunes también, es súper amplio. Temas algunos temitas del corazón, ahí. Sí, sí, totalmente. Entonces, vamos a ver que, sea cual sea el proceso de salud que estoy atravesando, este comportamiento o esta perspectiva, este marco de referencia a través del cual yo me relaciono con ese proceso de salud, puede ser una pieza clave para que el equilibrio se restaure o una pieza clave para que todo siga así, ¿no? Alternando en etapas de malestar y en etapas de alivio. Y fíjate que son de las temáticas más comunes, ¿no? Todo lo que son dolores osteoarticulares, solo por mencionar eso, bueno, y también algunas autoinmunes o la anemia, son procesos súper comunes. Y que empiezan a generar un círculo vicioso esos síntomas, son muy característicos por eso, porque como hemos aprendido a avanzar en la vida desmedidamente con la exigencia, con la comparación, con la competitividad, que no es la competencia en sí mismo, no son cosas iguales, de la misma manera queremos salir de los síntomas. Siempre queremos salir de los síntomas a través de la exigencia. Es raro esperar un síntoma, no en el sentido de no hago nada, sino respeto el límite que ese síntoma tiene, llego hasta ese punto y funciono desde ese lugar, ¿no? Ese es mi máximo hoy día. No quiere decir que va a ser mi máximo la semana que viene o dentro de un mes, sino que en realidad ese es mi máximo hoy. Pero como estamos acostumbrados a traspasar los límites, ¿no? Está todo este concepto de tener que atravesar todas las debilidades, tener que romper todos los límites, tener que avanzar más allá de cualquier cosa. En ese avanzar a pesar de cualquier cosa, ese cualquier cosa es nuestro cuerpo, ¿no? Ese cualquier cosa termina siendo nuestro cuerpo. Y cuando yo salgo o intento salir de los síntomas de una manera autoexigente o queriendo avanzar más allá de los límites, empiezo a generar un círculo vicioso en el que o entro y salgo de un síntoma o en el cual aparece un dolor que de repente lo tengo hace 8 meses y no se me va. ¿No? Y digo, ¿por qué no se me va este dolor si yo estoy haciendo la rehabilitación que tengo que hacer, si estoy entrenando como tengo que entrenar, si me estoy moviendo como me tengo que mover? Pero a la misma vez hay por detrás toda una carga que permanentemente me está diciendo, che, ya no sos como antes, ya no podés hacer lo que hacías antes. Ahora ya vas a tener que cuidarte porque o ya estás grande, o porque ya estás viejo, ¿no? Todos esos por qué culturales que están constantemente cargando el hecho de necesito descansar 2 días, ¿no? A veces eso se soluciona con necesito un pequeño descanso. Y ese pequeño descanso no es sinónimo de debilidad, ¿no? No es sinónimo de soy menos productivo que antes. Porque dentro de este proceso de avance a través de la exigencia, que yo considero que es un proceso natural y orgánico, avanzar a través de el querer mejorar, ¿no? Pero cuando estamos solo pegados al resultado y queremos solo lograr el resultado, sin hacer pausas en el proceso en el que pueda disfrutar, ¿no? Poder recoger los frutos de lo que he ido avanzando, nunca le doy al cuerpo el tiempo de acomodarse, porque siempre estoy en permanente adaptación, siempre estoy mejorando,
pero nunca estoy dejando que el cuerpo asiente esa mejora, sino que siempre lo sigo exigiendo. Y es como, bueno, un poquito más, bueno, un poquito más, bueno, un poquito más. Y en eso termina generándose un desbalance. Sí, totalmente. En ese sentido, a mí siempre me gusta incluir como dentro de la consulta a los bastones, ¿no? Yo cuando acompaño en un proceso de consulta, eh, utilizo algo que llamo estrategia terapéutica, ¿no? Es algo que diseñamos en conjunto con la persona en función de lo que puede, lo que necesita, lo que está a su alcance en este momento. Y, y el bastón en ese sentido es clave, ¿no? El bastón puede ser literalmente un bastón, o puede ser en realidad simplemente poner un parámetro de expectativa acorde al alcance, ¿no? Porque lo que se juega acá, en esto que estás diciendo, es mis expectativas están mucho más allá de lo que yo hoy puedo. Claro. Y este es como un punto clave, ¿no? Y es quizás una pregunta para que se puedan llevar de este vivo, ¿no? Eso que estoy queriendo conseguir, eso que estoy persiguiendo, en eso en lo que me quiero desarrollar una nueva aptitud, las expectativas que tengo depositadas en relación a eso, ¿son congruentes con mis posibilidades hoy? ¿No? Con las mías, con las de mi grupo, con las de mi comunidad, con el periodo, con el momento del año en el que estoy. Y recién cuando hablabas de estas exigencias, yo pensaba mucho, por un lado, en lo físico, ¿no? Tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de la rehabilitación, pero también me venían algunas ideas en relación a lo que pasa con los vínculos y el cierre de año, ¿no? Los cierres los podríamos decir en general, pero bueno, justo estamos a mediados de diciembre, ¿no? Y es un momento sensible, porque a veces aparece la exigencia de juntarme con todas aquellas personas con las que no me junté, o juntarme con Navidad, Año Nuevo, ¿no? Toda esta cuestión que es cultural, ¿sí? Que impone sus propias exigencias y que nos pone en situación de cumplir expectativas de otros. Y muchas veces son expectativas que ni siquiera están siendo explícitas, ¿no? Es lo que yo creo que el otro espera de mí, ¿no? Y ahí, otro círculo vicioso que tiene un tremendo impacto en las relaciones y también un tremendo impacto en el cuerpo, ¿no? O sea, no es casual que fin de año sea un momento de reagudizaciones de los procesos crónicos, ¿no? Acá empiezan a aparecer muchas de estas exigencias y expectativas no cumplidas. Sí, en los cierres de trabajo también, ¿no? Esta época, Sí. todo lo que es lo laboral. Es que en realidad, si nos ponemos a pensar, ¿dónde nace la exigencia? ¿No? ¿Dónde aparece? Claro, o sea, porque es como el mismo mecanismo utilizado en distintos ámbitos, ¿no? Yo lo pensaba y digo, claro, si cuando estás en pareja llega Navidad y te toca pasar una fiesta con una familia y otra con la otra, pero vos querés hacer otra cosa, ¿dónde empieza la exigencia? ¿Empieza en la otra parte que me trae esa exigencia? ¿O yo vivo con exigencia la forma en la que me lo pide porque tengo miedo de que deje de quererme o porque se vaya o por lo que sea? ¿No? Si llega fin de año y tengo que cerrar cosas del trabajo o tengo un negocio y no termina como yo esperaba, ese resultado está hablando mal de mí y quiere decir que yo tengo que hacer más de ese trabajo para mejorar, o simplemente está reflejando un resultado al cual yo puedo agradecer y puedo estar satisfecho por lo que salió y tomar claves para el aprendizaje, ¿no? Y ver cómo hacemos el año que viene o en el próximo estadio volver a reestructurar ese trabajo, ¿no? Porque pareciera, vos ahí hablabas y yo decía, claro,
yo internamente me siento exigido por el afuera, ¿no? Si te soy sumamente sincero, te digo como, y claro, es que la gente o sea, en estos tiempos, el entorno te exige. Y Sí, después digo, bueno, pará, a ver, ¿qué tan real es eso? sí, totalmente. La exigencia es un constructo individual, ¿sí? Entonces, el parámetro lo pongo yo. Podemos decir, ok, sí, pero porque mi familia, sí, porque mis creencias, sí, porque mi cultura, sí, ok, sí, eso está ahí y es verdad. Y probablemente sea el combustible con el cual enciendo esa llama, pero yo soy quien acerca el fósforo, ¿no? A ese combustible. Entonces, sin lugar a dudas, eh, lo, quien define cómo se relaciona con el entorno y si cumple o no esas expectativas o si las resignifica o las repacta, ¿no? O sea, ok, mira, yo sé que vos esperás esto de mí, pero la verdad, este año yo tengo ganas de esto, esto y esto. ¿Cómo lo sentís? ¿Qué te parece? ¿Podemos encontrar otra forma de compartir? ¿No? Digo, esa alternativa, el generar un acuerdo nuevo, el resignificar un acuerdo tácito o explícito, muchas veces no lo exploramos. Y ahí es donde está la flexibilidad de la que hablábamos al principio, ¿no? La flexibilidad que al final termina siendo la llave para encontrar una forma que realmente sea acorde a mis deseos, a mis posibilidades, mis necesidades. Y con Con esto estas, no, dale, dale. no, y con esto que estoy diciendo, empieza a aparecer el deseo también, ¿no? Que frente a la exigencia es el que queda completamente relegado y de lado, ¿no? En definitiva, cuando estoy explorando demasiado esa vertiente, ¿qué quiero? Desaparece. Muchas veces incluso es una pregunta para la cual no tengo respuesta, porque he perdido conexión con esa información a lo largo del tiempo, ¿no? Por estar demasiado enfocado en lo que corresponde, en lo que debería, en lo que se espera de mí, en lo que tengo que son todas frases que utilizamos muy seguido y que son un buen medidor, ¿no? De qué tan exigido estoy, ¿no? Porque tengo, este fin de semana tengo que tal cosa, ¿no? No, me encantaría ir a la montaña, pero yo debería tal otra. Y ¿no? Ahí mismo puedo autodiagnosticar cómo se está jugando esto en mi vida y con qué porcentaje. Estaba justo pensando en esas famosas frases, ¿no? Tengo que, pero no quiero, y me gustaría, pero no puedo. Y, y lo loco es que para nosotros los humanos, esas frases son re comunes. O sea, no, por ahí no nos damos cuenta el nivel que tienen esas frases en lo cotidiano y que hablan de un nivel de desconexión con el deseo, que era lo que vos decías recién. A veces entendible, justificable por todas las situaciones que se viven y lo que sea, ¿no? Por el medio en el que se esté, pero muchas veces porque realmente existe esta desconexión, o sea, no puedo conectar primero con lo que quiero, ¿no? Y segundo con lo que no quiero, que también es totalmente válido en un punto, ¿no? Como siempre estamos desde la obligación, siempre estamos desde el deber ser, ¿no? Como el deber ser y el esfuerzo y dejar todo por alguien o algo, ¿no? Más allá y mi deseo sería dejar todo hasta ahí y a ponerme a hacer otra cosa o descansar un rato o ir a moverme, o ir a leer, o ir a cambiar de actividad, porque además estas temáticas siempre están hablando del accionar, ¿no? Estas temáticas
siempre están hablando de accionar en algún nivel, ¿no? Ya sea tanto externamente o internamente. Entonces, cuando tenemos esa brújula descolocada, estamos haciendo y haciendo, pero a la misma vez hay por detrás una sensación de frustración, que era lo que vos decías antes, hay una sensación de culpa con uno mismo por ahí, porque no es que le echamos la culpa a otra persona, pero uno mismo empieza como, che, pero ¿cómo no vas a hacer tal cosa? ¿No? Si te gusta, y no, tengo que trabajar, sí, pero... Y ya empieza el círculo, ¿no? A dar vueltas, y eso lo único que termina haciendo es gatillando más accionar en otros lugares que por ahí también están desconectados del propio deseo. Y se arma todo el tiempo esta rosca en la que no siento que mi accionar nunca es eficiente. Siento que mi accionar nunca alcanza, porque como está puesto en otros lugares de mí y no están puestos en mi deseo, en mi centro, es, es difícil sentir la satisfacción de lo que se hace. Sí, sí, totalmente. Te escuchaba y no podía dejar de pensar en algo que muchas veces yo pienso y sé que varios colegas también, que lo tenemos subdiagnosticado, ¿no? Y que es la activación de la corteza suprarrenal, ¿no? Que esto tiene que ver con la sensación de haber equivocado el camino. Si hay algo que nos lleva a sentir que hemos equivocado el camino es la exigencia, ¿no? Y, y esto es interesante mirarlo porque es el tipo de programa que está detrás de la fatiga crónica, ¿no? Del cansancio crónico, de no importa lo que haga, no importa cuánto me vaya de vacaciones, cuánto corte, cuánto reacomode mi estilo de vida y cuánto frene mi accionar, me sigo sintiendo cansado y sigo sintiendo que no me alcanza, ¿no? Y, y esto tiene que ver con que seteé las coordenadas en un lugar bien distinto al cual me estoy moviendo, ¿no? Por eso esta cuestión de haber equivocado el camino. Y de nuevo, no es tan complejo salir de ahí. O sea, parece en un punto, y lo estamos contando, ¿no? Y poniendo el foco en el límite durante este rato, pero no es tan complejo salir de ahí. De hecho, hay muchos recursos que podemos poner en juego de manera bastante rápida y bastante inmediata, y que de a poquito, ¿no? Van disminuyendo la intensidad, la aparición de exigencias y de frustraciones a lo largo del día, ¿no? Porque esto lo tenemos obviamente distribuido y diversificado en todos nuestros vínculos, en las distintas actividades que hacemos, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay en el día distintos estímulos que nos recuerdan algún debería y no hice, ¿no? Y buscando esta lógica para entrar un poco en el círculo virtuoso, ¿no? Hablamos mucho de, bueno, cómo se retroalimenta esta problemática o esta dificultad, pero el círculo virtuoso, yo creo que hay muchas maneras de ingresar en él, y para mí hay una premisa que tiene que estar ahí o que es importante que esté a mano, que es menos es más, ¿no? Eso es algo que en términos de recuperar la salud lo veo muchísimo, y cuando lo ponemos ahí, como decir, ok, en vez de hacer más, en vez de esforzarme más, en vez de hago menos, más eficiente, más congruente, más acorde a lo que de verdad estoy deseando, ¿no? Entonces, que en línea con esto, ¿no? En línea con reducir el esfuerzo, poner en primer lugar el deseo. La conexión con el deseo, si es que la he perdido, y el objeto del deseo, ¿no? Que puede ser algo tan simple como conectar con la naturaleza en varios momentos del día, aunque por momentos sea autoimpuesto,
Respirar, volver al cuerpo, volver a las sensaciones. Eh, Mandarle un mensaje a un amigo que hace tanto que no hablo, ¿no? Como retomar con las cosas que sé que en algún momento me hicieron bien y que ahora, por la razón que sea, están lejos. ¿Sabés qué pensaba? Bueno, acompañado de eso, poder redefinir eh, mis expectativas, ¿no? Como, Sí. por otro lado, ¿no? Acompañando, digo, como dentro de todas estas gamas de posibilidades de volver a reconectar con la capacidad real, porque en realidad es volver a la capacidad real. Cuando vos decías menos es más, para cualquier autoexigente que lo escucha, no es hacer, o sea, no es que vas a hacer menos de lo que podés, vas a hacer más real, más, vas a ser más acorde a lo que realmente podés. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero hacemos mucho más de lo que nuestro límite nos marca, ¿no? Gran parte de lo que es la exigencia laboral, hay mucho más, digamos, ponemos mucho más de lo que nuestro límite estaría dispuesto a dar muchas veces, ¿no? Y eso es porque tengo las expectativas tan altas que necesito generar un caudal de trabajo, un caudal de acción, de accionar, que está por encima de mi límite y eso siempre termina generando lo mismo. Entonces, redefinir las expectativas, ¿no? En este segundo punto, como además de poder eh, hacer menos, pero generando mayor resultado, a estar más en contacto con su propia capacidad. Y eso en contraposición al círculo vicioso que genera frustración, esto que estás diciendo genera satisfacción. Y la satisfacción también se retroalimenta y forma parte de este círculo virtuoso que estamos queriendo construir. Entonces, bueno, menos, más conexión con el deseo, redefinir las expectativas, ¿no? Y renegociar, quizás incluso conmigo mismo, algo que me propuse, pero que hoy quizás carece de sentido o está por fuera de mi alcance, por razones que muchas veces me son ajenas, ¿no? Tengo un plan de ahorro para el año próximo o para este año en curso y va llegando el fin de año y veo que no lo cumplí. Ok, vivo en un país con una inflación constante y creciente, ¿no? Decís, bueno, ok, está difícil, ¿no? Está como remar en contra de la corriente en un punto. No digo que sea imposible, pero si no lo conseguí, quizás no sea porque soy un fracaso absoluto. ¿No? Quizás haya otras explicaciones para esa expectativa incumplida. Y definitivamente hay aptitudes que todavía no adquirí al respecto, ¿no? Eso desde ya. Entonces ahí aparece como otro parámetro que para mí es súper importante en términos de hacer crecer el círculo virtuoso, y es poner foco en los recursos que tengo disponibles y echar mano de la creatividad para entrar en otras habilidades, en otras formas de hacer eso mismo. Necesariamente se requiere un proceso de aprendizaje, ¿no? Y a veces, esto muchas veces me pasa en consulta, ¿no? Muchas veces el proceso de aprendizaje que identificamos que es necesario no tiene nada que ver con lo estrictamente médico o con lo estrictamente, ¿no?, de rehabilitación, sino que necesito aprender, no sé, finanzas, o necesito aprender productividad personal, o necesito aprender a delegar. De repente aparecen como otras cuestiones que, bueno, no saldrían desde un enfoque biomédico, ¿sí? Pero esta mirada, que es bastante más amplia, nos permite llegar a esas conclusiones. Y también verificarlas, ¿no? Que si se produce esa integración, ese nuevo aprendizaje, bueno,
vemos cómo la salud se recupera. Y André, vos ahora esta semana vas a estar dando un taller referido a esto, ¿no? Sí, Vamos a el estar, domingo. van a estar trabajando con todas estas herramientas. Digo, estaba pensando en cómo hacías para pasarme alguna de estas. Ah, Bueno, mucho de esto que estamos conversando se va a desplegar también en este taller del domingo. El taller se llama De la exigencia a la excelencia y tiene por sentido iniciar un proceso que haga crecer este círculo virtuoso para, de alguna manera, eh, que la satisfacción empiece a estar presente, más presente. En general, descubrimos cuando nos empezamos a observar desde esta lupa que hay satisfacción en nuestras vidas, solo que de repente, bueno, está la tendencia a conectar con la frustración, ¿no? Es una tendencia psíquica, química, física, no importa. Pero esencialmente la forma de romper con eso es entrando en un proceso de creatividad. Entonces, gran parte de lo que va a suceder este domingo en el taller es conectar con herramientas concretas que nos ayudan a despertar, a entrar en estados de mayor creatividad. Esta es la clave, ¿no? Por eso muchas veces vemos que el arte está a favor de la salud, ¿no? El arte en sus disciplinas, digo, las artes plásticas, las artes del movimiento, la música, las artes escénicas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos mantienen en una predisposición a encontrar alternativas, ¿no? Cuando la frustración está presente es porque, sobre todo, estamos siempre yendo de la misma manera y hacia el mismo lugar, ¿no? Y nos topamos con ese límite del que hablábamos antes. y es lindo el nombre del taller, porque uno pensaría que logramos la excelencia a través de la exigencia, Mm. ¿no? Y sin embargo, mientras más nos exigimos, menos en contacto con nuestra propia excelencia vamos a tener. Porque la excelencia en un punto es estar pleno, ¿no? Es la plenitud de uno. Y, y hacer desde ese ser, ¿no? Es como, bueno, uno va a ser y va a avanzar, pero desde un anclaje interno, no desde la búsqueda de un resultado de un producto externo. Y ahí me parece súper interesante el tema del arte, porque como el arte en un punto no es comparable, ¿no? Y como el arte en un punto es muy difícil. Bueno, al principio vamos llevando los mismos mecanismos a todas las ramas, pero después uno cuando empieza a entrar en contacto con el arte y hay algo que se empieza a ablandar y algo que se empieza a sensibilizar, empieza a entrar en contacto con la capacidad de crear desde ese lugar hasta el punto en el que uno llega y encuentra mucha satisfacción en concreto un dibujo, una música, un sonido, un movimiento, el que hoy logre, sin la necesidad de hacer una pintura de Dalí, ¿no? Porque al principio uno también quiere entrar en contacto con el dibujo y lo que pasa es que, bueno, se empiezan a meter también todos estos mecanismos, pero cuando empezamos a ablandar esa sensibilidad, cuando empezamos a entrar en contacto con esos otros lados que están más en el mundo del proceso o en el mundo del disfrute o del deseo, ¿no? De todo esto que vos hablabas, empieza a haber una satisfacción con el producto tal cual es en el presente, no con la idea que yo tengo del producto que a mí me gustaría, ¿no? Que en el fondo tal vez no es lo que a mí me gustaría, sino es lo que la exigencia me demanda que debería ser, pero en realidad si yo entro en contacto con eso, tal vez tampoco me gusta tanto, ¿no? Totalmente. Eh, Sabes que te escuchaba y me venía esto también
que a veces es necesario hacer evidente. La excelencia es un estado que es independiente del resultado. La excelencia es un estado del ser, no tiene que ver con alcanzar un objetivo o un resultado específico. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, claro, está un poco en la contracara de la exigencia, porque la exigencia sí tiene el foco puesto en el resultado, ¿no? Y cuando podemos relacionarnos con el resultado a través de la excelencia, es decir, a través de llegar a él, al resultado que sea, poniendo a disponibilidad el 100% de mis recursos, ¿no? Explorando hasta el final cada una de mis habilidades, el sentir interno es bien distinto. Y la forma que adquiero es una forma ecuánime, armoniosa, en consonancia conmigo, que no pone a mi biología en jaque ni en un estado de esfuerzo. Claro, Entonces, porque cambio siempre va a haber. O sea, cambio vamos a vivir siempre. El punto es esto que vos decís. Si ese cambio es armonioso, es porque va acorde a un proceso interno. Ahora, si ese cambio está súper desafiado todo el tiempo y está súper exigido todo el tiempo, y bueno, ahí no parte desde un estado interno, ahí está partiendo todo ese movimiento desde estructuras externas, ¿no? Yo siempre lo trato de ver desde esos dos lugares. Cuando me estoy moviendo desde mi centro, tengo un resultado, que ese resultado es imposible comparar, ¿no? Con otro momento, porque ese momento es único, con lo cual eso me da una satisfacción, ya por el hecho de haber llegado a un estado, ¿no? De haber llegado a un resultado, sea cual sea. No, porque no es que yo estaba buscando ese resultado, estaba buscando explorar o de alguna manera manifestar parte de lo que yo voy conquistando internamente. Ahora, cuando por ahí me pierdo eso y me pongo en una referencia externa, claro, siempre quiero traer esa expectativa a la realidad. No quiero llevar lo que yo soy hacia la manifestación. Estoy trayendo la expectativa y es como quiero ese resultado para acá. Y de alguna manera estoy pidiendo algo que no está con las condiciones necesarias para plasmarse de una manera armónica. sí, totalmente. Me encanta esto último que dijiste y les invito a que lo vuelvan a escuchar porque me parece de una congruencia total con todo lo que estamos planteando y una excelente síntesis, ¿no? También, como para darle un poco de cierre a este espacio. Bueno, gracias, Ale. Hermoso el intercambio, la verdad. Poco cuando nos Gracias a propusimos vos. hacerlo, cuando nos propusimos hacerlo, creo que teníamos algunas ideas, pero eh, esto que está brotando también surge de algunos procesos que estamos atravesando, ¿no? Y creo que esto es lo rico de poder compartir con los otros y abrirlo al grupo, que en definitiva llegamos a un lugar de autoconocimiento mucho más profundo, ¿no? Y bueno, se corren un poquito los límites. Y yo aliento a todas aquellas personas que son súper autoexigentes a que le saquen el foco al resultado y que no tengan miedo en que ese resultado, o sea, porque hay un miedo en el fondo en el que si yo saco la referencia de afuera y la pongo adentro, ya no me va a importar, entonces voy a hacer cualquier cosa. Y entonces hoy voy a hacer esto, mañana voy a dejar y voy a hacer otra cosa, y pasado voy a dejar y voy a hacer otra cosa, y ya es todo un desmadre que no, nada tiene sentido. Y no sucede de esa manera. Uno pone el foco más en el interior, y no lo digo de forma abstracta, ¿no? Lo digo de forma real y concreta, es hasta dónde puedo hacer hoy y realmente qué ganas tengo de hacer esto, lejos de perder calidad en lo que yo hago, adquiere mucho poder lo que yo hago, porque tiene esto que vos decías que es excelencia.
Y no se trata de, bueno, excelencia, estoy de smoking, ¿no? Y todo prolijito y ordenadito. Excelencia se trata de esto que estoy haciendo es congruente con lo que soy y eso se vuelve muy potente. O sea, no, pasamos de tener acciones constantemente hacia afuera a acciones sentidas con un nivel de potencia que trae mucho disfrute. Entonces, yo se lo digo también como parte de mi proceso, ha sido mucho la autoexigencia y todos estos trabajos con mi cuerpo, con el trabajo, con los vínculos, con todo lo que se les ocurra. Y, y en la medida que vas poniendo la referencia interna, dejas de sentirte exigido por el afuera y empezás a moverte de una manera que eso también repercute para bien en tus resultados. Sí, y aparece el sentido virtuoso de la exigencia, ¿no? Que hace no tantas semanas un maestro de 5 leyes biológicas, cuando estábamos conversando, le dijo, bueno, bajemos la exigencia, bajemos la megalomanía. La megalomanía es lo que nos mantiene en movimiento, contestó, ¿no? Con mucha firmeza. Y tiene razón, ¿no? Solamente es esto que hablábamos al principio, de encontrar una forma de relacionarme con esta capacidad interna de ir empujando mis alcances, ¿no? De ir ampliando mis alcances, eh, que termine siendo congruente también para mi biología. Sabes que hablando de profes, los otros días estaba en la clase de yoga y bueno, para mí yoga tiene un montón de aprendizajes en mí. Y justo estábamos haciendo una postura y bueno, una persona no llegaba a la postura y demás, entonces simplemente le pregunta, bueno, ¿cómo hago para mejorar? Y el profe le dijo como muy cortito y simple, mantenete en el límite, sostenelo, no exigite en el límite. El límite un poquitito para adentro, ¿no? El límite para adentro, porque uno quiere como, tengo el límite, bueno, yo soy el que voy a empujar el límite. Y en realidad esa es una idea, o sea, yo, ¿no? Cuando yo digo yo me refiero a mi mentalidad, a mi parte consciente que estructura todos mis pensamientos. Claro, yo voy a empujar, yo voy a aprender, yo voy a mejorar. Y en realidad uno lo que hace es llegar al límite, sostenerlo, y en ese sostén aparece un espacio que permite que algo aprenda de mí. Porque en el fondo si yo me pongo a pensar cómo aprendí a andar en bicicleta, y aprendí haciendo el espacio de experiencia, pero no es que yo aprendí a andar en bicicleta, ¿no? Yo memoricé, no, todo eso lo hizo mi cuerpo, ¿en qué? Dándole el contexto necesario para que eso suceda. Entonces cuando nosotros le vamos dando el contexto necesario para que los límites simplemente se amplíen, eso sucede, yo no lo tengo que estar generando, pues si no, siempre aparece esta idea de yo soy el que mejora. No, nosotros hacemos el espacio para que la mejora aparezca, ¿no? Sí, me encantó. Esto es algo que también hablábamos los otros días, eh, que tiene que ver con la aparición del concepto de la zona de confort, ¿no? Y un poco esto que está tan difundido ampliamente de salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es empujar el límite, esto que vos estabas hablando, ¿no? Y a veces es exponernos a situaciones para las cuales todavía no tenemos las aptitudes. Uh-huh. Y eso está bastante lejos de aprender. Está bastante lejos de ser un contexto en el cual podemos adquirir una habilidad nueva, ¿no? Entonces, bueno, mantenerse en el límite, del límite para adentro, ¿no? Mantenerse en la zona de confort, en el lugar donde realmente me puedo mover como pez en el agua, y desde ahí ir, ¿no? Ampliando ese espacio interno de aptitud. Creo que esa es como la clave. Tal cual, Y bueno, tal cual. Qué bonito, André. Hoy en esta charla he gracias. aprendido un montón, te digo. Yo también. Sí. Creo que le dimos la vuelta igual a algunos temas que nos competen a ambos, así que buenísimo, gracias.
Tal cual, tal cual. Bueno, gracias por sumarse y por acompañarnos durante este rato. Y bueno, quienes quieran sumarse el domingo, voy a dejar después en la descripción los detalles. El taller es exclusivamente presencial, eso me faltó decir hace un ratito. Así que va a ser sobre todo una experiencia, ¿sí? No es un espacio teórico de aprendizaje de 5 leyes biológicas, sino que es un espacio vivencial, ¿no? Donde vamos a poner todo este marco de referencia en marcha, en movimiento y donde la creatividad va a ser uno de los puntos claves, ¿no? Para ampliar este alcance interno. Y me parece súper fundamental poder hacerlo vivencial, André, porque lo físico y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Hablando de esto de quién aprende, aprende mucho más rápido que la mente, ¿no? Como mi mente intelectual. Totalmente, sí, sí, totalmente. Así que bueno, Sí, bueno, gracias. Un abrazo, aprovechenlo, Iván. gente. Ahí leyendo el mensajito. Bueno, gracias, Ale. Nos vemos prontito. Gracias, André. Gracias también a la gente que se conectó. Y bueno, que salga hermoso ese taller. La próxima, cuando vengas, da después lo haces acá para la gente de Mendoza. Claro, este taller va a ser en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En Devoto, en el Claro, barrio de Devoto. Así que ahora no estamos en la misma ubicación con el Ale, pero bueno, prontito, ya en el verano, sucederá en Mendoza también. va a estar hermoso. Bueno, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Andrés. Gracias a todas las personas. Y nos estamos viendo pronto. Éxitos en el taller para todas las personas que vayan. Gracias. Abrazote. Chau, Adiós. chau.